Imagina esto. Tienes 7 años. Acabas de dibujar algo que, en tu mundo, es una obra maestra. Tomas el papel, corres por el pasillo, y se lo muestras a quien más deseas impresionar. Pero al otro lado de esa mirada no hay celebración, ni siquiera reconocimiento. Solo una voz que dice, sin levantar la vista: eso es todo. Algo se rompe, no es visible, no sangra, pero se queda ahí. Avanza una década. Tienes 17. Tu pareja te dice que no entiende por qué te disculpas tanto, incluso cuando no has hecho nada mal. Sonríes nervioso, como si tu reflejo emocional fuera una especie de tic. No sabes explicarlo. No sabes que estás repitiendo, con cada gesto, con cada miedo, una historia que no recuerdas del todo, pero que se instaló en tu cuerpo como si fuera tuya desde siempre. Avanza otra década. Ahora tienes 30 y tantos. Eres funcional, exitoso para los estándares externos. Pero hay algo que no se apaga. Esa sensación sutil, casi constante, de que estás fingiendo. Como si en el fondo hubiera una versión real de ti, que nunca llegó a nacer. Como si estuvieras interpretando un papel que aprendiste demasiado pronto. Y entonces, un día, te haces una pregunta incómoda. ¿Y si lo que tú llamas yo, no eres tú? ¿Y si es solo un reflejo del dolor que cargaste antes de tener palabras para nombrarlo? Nos enseñan que la personalidad es quién eres. Extrovertido o introvertido, seguro o tímido, racional o emocional. Decisiones que asumimos como naturales, incluso genéticas. Nos definimos por ellas, construimos relaciones en torno a ellas. Tomamos decisiones de vida basadas en esa idea que decimos ser. Pero, ¿qué pasa si no es verdad? ¿Qué pasa si tu personalidad no es más que la máscara que aprendiste a usar para sobrevivir? ¿Qué pasa si todo lo que crees ser fue una adaptación al dolor? ¿Qué pasa si tus hábitos, tus miedos, tus mecanismos de defensa, tu forma de amar e incluso tu silencio, no son tú, sino lo que hiciste para no romperte cuando aún no sabías hablar? La mente humana tiene una habilidad extraordinaria, la de sobrevivir incluso cuando el alma se fragmenta. Y cuando eres niño, no tienes un manual. No sabes que el desprecio silencioso de tu padre se llama desaprobación. No sabes que la frialdad emocional de tu madre es abandono disfrazado de orden. No sabes que el caos, los gritos, el silencio, las miradas, los castigos pasivos, las ausencias, son fragmentos de una guerra que no deberías estar peleando. Así que haces lo que puedes, te adaptas, te vuelves bueno, te vuelves invisible, te vuelves fuerte, te vuelves gracioso, te vuelves perfecto, te vuelves complaciente, te vuelves autosuficiente. Te vuelves alguien más, y nadie se da cuenta, porque eres funcional, porque no causas problemas, porque tal vez incluso destacas. Pero lo que no se ve es que lo que floreció no fue autenticidad, sino estrategia. Tu personalidad, ese tú que aprendiste a mostrar al mundo, no nació del alma, nació del miedo. Ahora dime algo. ¿Alguna vez sentiste que no puedes relajarte completamente, incluso cuando no hay peligro? ¿Que amas con fuerza pero te cuesta recibir amor sin sospecha? ¿Que necesitas aprobación aunque ya tengas validación? ¿Que temes ser un fracaso, incluso cuando tienes éxito? ¿Que eres adulto por fuera pero hay una parte de ti que aún espera algo que nunca llegó? Eso no es debilidad. No es dramatismo. No es inseguridad. Es trauma. Y el trauma no siempre viene en forma de abuso físico o eventos catastróficos. El trauma muchas veces es lo que no pasó, lo que no te dijeron, lo que no escucharon, lo que nunca viste, lo que no te permitieron sentir. El niño que no fue visto se convierte en el adulto que necesita atención. El niño que no fue escuchado se convierte en el adulto que no confía en su voz. El niño que tuvo que cuidar a sus padres se convierte en el adulto que se olvida de sí mismo. Y así, poco a poco, lo que fue una adaptación se convierte en identidad. Pero aquí viene la paradoja más inquietante.
Mientras más exitosa fue tu máscara, más difícil es verla. Y mientras más la defendiste, más creíste que eras ella. Hasta el punto en que, cuando alguien te pregunta quién eres realmente, no sabes qué responder. No porque no tengas una esencia, sino porque has vivido tanto tiempo siendo una armadura, que olvidaste cómo se siente vivir sin ella. ¿Y si toda tu vida, toda tu personalidad, ha sido una respuesta sofisticada al trauma? No tienes que responder ahora. Pero la pregunta ya está dentro de ti, y no se irá fácilmente. En la siguiente parte, veremos por qué ocurre esto. Por qué tu mente crea una identidad basada en el trauma. Y cómo pensadores como Carl Jung, Schopenhauer y Gabor Maté revelaron que el alma humana, lejos de ser libre desde el inicio, nace entre cadenas invisibles. Y tú estás a punto de verlas. Te han hecho creer que lo que no recuerdas no te afecta, que si no hay imágenes mentales claras de dolor o agresión, entonces tu infancia fue normal. Pero lo que no se recuerda, no desaparece. Solo se esconde más profundo, y desde ahí, gobierna, porque no todo trauma grita. Algunos se sientan en silencio dentro de ti, y te hablan con la voz de tu propia conciencia. Carl Jung escribió que, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Ahora piensa en eso por un momento. ¿Qué pasaría si gran parte de tu vida, tus relaciones, tus decisiones, tus creencias, estuvieran siendo guiadas no por tu libertad, sino por heridas que aprendiste a ignorar? ¿Y si tu concepto de yo fuera solo una programación sofisticada construida por la necesidad de no sufrir? Esa es la esencia de lo que Jung llamó la sombra. Todo aquello que aprendiste a reprimir, ocultar o negar para que los demás te aceptaran, termina gobernándote desde el lugar más oscuro. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué el trauma infantil tiene tanto poder sobre la estructura de nuestra identidad? Nacen porque la infancia no entiende de matices, solo sabe interpretar el mundo desde lo absoluto. Un niño no dice, mi madre está emocionalmente indisponible porque tiene heridas sin sanar. Dice, hay algo malo en mí, no soy digno de amor. Un niño no piensa, mi padre me grita porque está frustrado con su trabajo y nunca aprendió a regular sus emociones. Piensa, yo soy el problema, mejor me vuelvo invisible. En los primeros años de vida, tu cerebro está en estado de absorción total. Las ondas cerebrales de un niño operan en niveles muy cercanos al estado hipnótico. Ondas teta, las mismas que se usan en la hipnosis terapéutica. Todo lo que ocurre en ese periodo se graba sin filtros, sin lógica, como verdad absoluta. Y esas verdades se convierten en la base de tu programación emocional. Arthur Schopenhauer decía que la personalidad del adulto no es más que el eco de sus impresiones más tempranas. Y tenía razón, no porque lo diga la filosofía, sino porque lo confirma la neurociencia. A partir de los estudios de Gabor Maté, sabemos que el cerebro en desarrollo interpreta el entorno emocional como un manual de supervivencia. Si recibir amor implica silenciar mis emociones, entonces callar se convierte en identidad. Si sobrevivir al caos familiar implica estar en alerta constante, entonces la hipervigilancia se convierte en temperamento. Si tener paz requiere ser complaciente, entonces la sumisión se convierte en carácter. Lo que creíste que era tu forma de ser no es más que una adaptación inteligente, que se volvió crónica. Y aquí entra otro punto clave. La sociedad no ayuda. De hecho, la sociedad refuerza muchas de estas máscaras. Nos premian por ser obedientes, no por ser auténticos. Nos alaban por ser independientes, aunque estemos emocionalmente desconectados. Nos admiran por ser exitosos, aunque estemos anestesiados por dentro. El trauma adaptado es aplaudido. El niño que no siente se convierte en el adulto que siempre resuelve. El niño que no llora se convierte en el adulto que nunca pide ayuda. Y esos adultos son funcionales, son fuertes, son líderes, hasta que algo se rompe, hasta que aparece una ansiedad inexplicable, hasta que el cuerpo comienza a enfermarse.
hasta que el alma empieza a gritar con síntomas que la medicina no puede nombrar. Jean-Paul Sartre, desde una óptica existencial, planteó que el ser humano está condenado a ser libre, pero la mayoría no soporta esa libertad. Así que, sin saberlo, escoge encadenarse a una identidad fabricada. Una identidad que no nace del ser, sino del miedo. Y aquí está la gran ironía. Lo que tú llamas autenticidad puede ser solo una respuesta al abandono. Tu independencia feroz puede ser el resultado de nunca haber tenido a quien acudir. Tu perfeccionismo puede ser la única forma que encontraste de sentirte suficiente. Tu búsqueda espiritual puede ser el grito oculto de un niño que nunca se sintió completo. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a Auschwitz, dijo que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está nuestra libertad. Pero, ¿qué ocurre cuando ese espacio fue condicionado desde la infancia? ¿Qué pasa cuando, antes de tener siquiera conciencia de tu autonomía, ya fuiste entrenado a reaccionar de ciertas formas? O peor aún, ¿qué ocurre cuando nunca te diste cuenta de que estabas reaccionando? El trauma infantil no se limita al pasado, es presente constante. Está en tu necesidad de controlar, en tu incapacidad para confiar, en la forma en que evitas el conflicto, o lo buscas sin darte cuenta, en cómo eliges pareja, en cómo te saboteas cuando estás a punto de lograr algo grande, en cómo repites los mismos patrones, esperando que esta vez sea diferente. Todo eso no son defectos, son heridas sin nombre, son versiones de ti que se congelaron en el tiempo, esperando ser vistas. Pero no todo está perdido. El hecho de que tu personalidad haya sido moldeada por el trauma no significa que no puedas reconstruirte desde otro lugar. Pero para eso, hay que seguir descendiendo, porque antes de sanar, hay que ver. Y antes de ver, hay que despertar. En la próxima sección veremos cómo este patrón silencioso, este condicionamiento invisible, no solo forma tu identidad, sino que define tus decisiones, tus relaciones y tu realidad entera. Y lo más alarmante, cómo sigue operando sin que te des cuenta. Prepárate, porque lo que viene puede ser incómodo, pero también es el primer paso hacia la verdad. No necesitas recordar el trauma para vivir atrapado en él, porque el trauma no se guarda solo en la memoria, se guarda en la forma en la que existes. Está en cómo caminas por la vida, en la tensión de tus hombros, en la forma en que respiras sin darte cuenta, en las decisiones que repites aunque jures que no volverás a hacerlo. Y lo más doloroso, está en lo que crees que mereces, porque tu mente no solo codifica eventos, codifica interpretaciones. Y si de niño interpretaste que no eras suficiente para ser amado, esa será la base emocional sobre la cual construirás todo. Las consecuencias del trauma infantil no son como un corte visible. Son más bien como una distorsión en el lente con el que ves el mundo. Un niño que creció sin sentirse seguro no se convierte automáticamente en un adulto que reconoce su miedo. Se convierte en un adulto que necesita tener el control de todo, que planifica compulsivamente, que se frustra ante lo impredecible, que no tolera el vacío y que llama a eso ser responsable. Un niño que aprendió que sus emociones no eran bienvenidas no se convierte en un adulto emocionalmente libre. Se convierte en uno que racionaliza todo, que minimiza su tristeza, que se burla de su vulnerabilidad y que llama a eso madurez. Lo invisible se manifiesta. Siempre. La mente, cuando no puede hablar, grita a través del cuerpo. Y cuando no puede gritar, sabotea tu vida. Puede que no recuerdes el momento exacto en que decidiste dejar de confiar, pero lo ves en cómo mantienes siempre una distancia emocional, incluso con quienes amas. Puede que no recuerdes cuando te convenciste de que valías solo si eras útil, pero lo ves en cómo te cuesta descansar sin culpa. Puede que no sepas de dónde viene tu terror a equivocarte, pero lo ves en cómo paralizas tus sueños antes siquiera de intentarlo. La herida se vuelve comportamiento. El comportamiento se vuelve hábito. El hábito se vuelve identidad. Y la identidad se vuelve prisión. Una prisión cómoda,
reconocida por los demás, incluso celebrada, pero prisión al fin. Y lo más devastador, la mayor parte del tiempo ni siquiera sabes que estás preso. Los psicólogos lo llaman condicionamiento emocional. Los filósofos lo llaman alienación del ser. Y en términos simples significa esto. Has vivido tanto tiempo huyendo del dolor, que ya no sabes cómo sería vivir en libertad. Los sesgos cognitivos refuerzan esta cárcel sin barrotes. El sesgo de confirmación te hace notar solo aquello que encaja con tu vieja creencia, que no eres suficiente, que te van a abandonar, que todo lo bueno se va. Así, cada rechazo lo magnificas, cada crítica la tomas como verdad absoluta, cada silencio ajeno lo interpretas como desprecio. El sesgo de disponibilidad te hace recordar con más facilidad los momentos de dolor que los de contención. Así, incluso si tuviste breves momentos de ternura o amor, tu mente se aferra a la angustia, porque fue lo más constante. El sesgo de negatividad magnifica el peligro, hace que tu sistema nervioso esté siempre alerta, incluso cuando nada te amenaza. Estos sesgos no son errores, son mecanismos de protección. Son parte del sistema que tu mente creó para sobrevivir a un entorno donde ser tú no era seguro. Y luego está el cuerpo. Tu sistema nervioso también recuerda. Si de niño aprendiste que el amor viene acompañado de tensión, discusiones o frío emocional, tu cuerpo confundirá la calma con aburrimiento y buscará relaciones que lo mantengan en ese estado familiar de alerta. No porque te guste sufrir, sino porque eso es lo que aprendiste a llamar hogar. Si de niño aprendiste a reprimir el llanto, tu respiración se volvió superficial. Tu diafragma se bloqueó. Tu cuerpo se endureció, no porque seas frío, sino porque tu biología se adaptó al entorno. La cultura actual perpetúa ese silencio. Vivimos en una sociedad que glorifica el rendimiento, la apariencia y el éxito rápido. ¿Y qué pasa cuando un adulto, moldeado por trauma, se mueve en ese contexto? Pasa que se vuelve adicto. A la validación, a las redes, a los logros, a la productividad, a la autosuficiencia. Gabor Maté lo explica con una claridad brutal. No preguntes por qué la adicción. Pregunta por qué el dolor. Muchos adultos no están motivados, están anestesiados. Y esa anestesia se disfraza de ocupación constante. Y así se forma la gran trampa. Tu infancia te enseñó a no sentir. La cultura te recompensa por no sentir. ¿Y tú? Llamas a eso estabilidad. Pero por dentro, algo se marchita. Y con el tiempo, lo que antes era adaptación, se convierte en enfermedad. Los estudios en epigenética y neurociencia lo confirman. El trauma emocional no sanado altera la expresión genética, debilita el sistema inmune y modifica la forma en que el cerebro regula el estrés. En palabras simples, el dolor no sanado se vuelve cuerpo, se vuelve ansiedad, se vuelve fatiga crónica, se vuelve insomnio, se vuelve autodesprecio. Pero hay algo aún más profundo, algo que pocos se atreven a mirar. El trauma no solo condiciona cómo vives, condiciona cómo te ves. Te hace olvidar que hubo una versión de ti antes de la herida, una versión que no fue modelada por el miedo, una versión que no necesitaba protegerse, porque aún no conocía el abandono. Y lo más trágico es que muchas personas mueren sin conocer esa versión. Domana Puela. ¿Y tú? ¿Vas a seguir viviendo como la respuesta a un dolor que no elegiste? ¿O vas a rebelarte contra esa programación silenciosa? En la siguiente sección hablaremos de esa rebelión, del momento en que todo cambia, de cómo empezar a romper el ciclo, incluso si no recuerdas cuándo empezó. Porque aunque tu historia fue escrita por otros, la siguiente página aún está en blanco. No se trata de sanar al niño herido, se trata de permitirle convertirse en quien vino a ser, antes de que el miedo lo interrumpiera. La mayoría de las personas no cambian, no porque no puedan, sino porque no saben quiénes son sin su dolor. Cuando toda tu personalidad fue construida como un escudo, el solo hecho de imaginarte sin él da vértigo.
¿Quién serías si dejaras de complacer? ¿Si dejaras de ser el fuerte? ¿Si dejaras de buscar aprobación? ¿Si dejaras de esconder tu tristeza bajo la máscara de todo bien? Esa pregunta no es cómoda, pero es el inicio de la libertad. La rebelión no es gritar, es recordar. Recordar que hubo un instante, aunque haya sido breve, en el que exististe sin miedo. Un instante donde fuiste puro potencial, donde no tenías que ganarte el amor, donde no eras un personaje. La revolución más grande no es hacia afuera, es interna, y comienza cuando te niegas a seguir actuando un papel que nunca fue tuyo. Carl Jung lo llamó el proceso de individuación. Un camino de regreso al centro, no hacia lo que crees ser, ni hacia lo que otros quieren que seas, sino hacia lo que realmente eres, debajo de todas las capas. Y para eso hay que bajar al sótano, donde vive la sombra, donde guardaste tu rabia, tu deseo, tu sensibilidad, tu necesidad, tu creatividad, tu tristeza, tu caos. Todo eso que te dijeron que no era correcto. Todo eso que enterraste para que te quisieran. Todo eso que, en realidad, eras tú. ¿Cómo se empieza esta rebelión? Primero, nombrando lo innombrable. No puedes sanar lo que no puedes nombrar. Y no puedes liberar lo que no estás dispuesto a mirar. Comienza por observar tus reacciones automáticas. Cuando sientes rechazo y callas. Cuando sientes amor y te retraes. Cuando te esfuerzas más de la cuenta para que te acepten. Cuando saboteas la calma porque tu cuerpo solo conoce el caos. Pregúntate, ¿de dónde aprendí esto? ¿A quién estoy protegiendo? ¿A qué niño estoy defendiendo sin saberlo? Escribir puede ser un acto revolucionario. Ponlo en papel, sin juicio, sin filtros. Porque las palabras sacan del cuerpo lo que el silencio convirtió en síntoma. 2. Reescribiendo el contrato. Cuando eras niño, hiciste contratos emocionales sin darte cuenta. No molestaré a nadie. Seré útil para que no me abandonen. No lloraré para que me acepten. No necesitaré a nadie. Esos pactos te protegieron, pero hoy te limitan. ¿Estás dispuesto a romperlos? Puedes crear nuevos. Tengo derecho a sentirme seguro sin tener que demostrar nada. Puedo ser amado incluso cuando no soy perfecto. Pedir ayuda no me hace débil, me hace humano. Tu subconsciente necesita estas nuevas verdades repetidas, sentidas, vividas, porque no basta con entender. Hay que integrar. Tercero, rompiendo el patrón con actos concretos. No esperes a sentirte listo. El trauma espera que esperes. Actúa diferente, aunque tengas miedo. Si siempre callas en discusiones, habla. Si siempre das sin recibir, pon un límite. Si siempre te aíslas, permite que alguien te vea sin la máscara. El cuerpo se resistirá, tu mente gritará, no es seguro, pero cada vez que eliges diferente, algo en ti cambia. Una neurona se reconecta. Una creencia se tambalea. Una parte de ti, la más olvidada, despierta. 4. Rodeándote de vínculos que nutran, no que validen tu herida. El trauma busca repetición. Tu sistema nervioso se siente atraído por lo familiar, no por lo sano. Por eso, a veces amas a quienes te hieren como te hirieron. No porque lo merezcas, sino porque tu cuerpo confunde dolor con amor. La rebelión también es social. Es elegir rodearte de personas que no premian tu máscara, sino que sostienen tu verdad. Amigos que no te aplauden por ser fuerte, sino que te abrazan cuando te quiebras. Parejas que no te idealizan, sino que caminan contigo cuando te desmontas. Espacios donde no tienes que explicar tu dolor, solo sentirlo. Yala 5. Recuperando el cuerpo. El trauma no se sana solo pensando, se sana también sintiendo. Y el cuerpo es el lugar donde vive lo no dicho. La respiración, el movimiento, el contacto, el arte, son puertas de regreso al presente. Cuando habitas tu cuerpo sin miedo, vuelves a casa. Y el niño que fuiste, por fin, tiene un lugar donde descansar. Nietzsche dijo una vez,
Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero el trauma te arrebata el porqué. Te hace creer que la vida es solo resistencia, que existir es aguantar, que estar bien es estar ocupado. Rebelarte es encontrar un porqué distinto, uno que no nace del miedo, sino de la elección, uno que no se basa en sobrevivir, sino en florecer. ¿Y si el verdadero propósito de tu vida no es ser perfecto, sino ser libre? ¿Y si todo lo que estás buscando no está adelante, sino detrás de las capas, detrás del miedo, detrás de lo que creíste que eras? La rebelión es silenciosa. No necesita aprobación, no busca likes, no pide permiso, solo necesita una cosa. Que tú digas basta. Basta de repetir, basta de actuar, basta de sobrevivir, porque hay algo más allá, y estás más cerca de lo que crees. Si en la próxima sección cruzaremos ese umbral, descubriremos la verdad final, la más poderosa, esa que transforma la herida en revelación y redefine todo lo que creías sobre ti mismo. Porque al otro lado del trauma, no hay vacío, hay verdad. Todo este tiempo has creído que el trauma era una herida, pero no es solo eso, es una puerta que nadie quiere cruzar. Porque al otro lado no hay consuelo inmediato, no hay garantías, no hay certezas, solo hay algo mucho más aterrador, tu verdadero yo. Y ahora llegaste a este punto, no por casualidad, sino porque hay una parte de ti que siempre lo supo, que no importa cuánto hayas logrado, cuánto te hayas esforzado, cuánto hayas fingido, algo seguía faltando. No es amor, no es dinero, no es reconocimiento, es algo más íntimo, más antiguo, es ti. Durante años pensaste que estabas roto, pero no estabas roto, estabas adaptado, te moldeaste con tanta precisión para encajar, que terminaste viviendo una vida que no era tuya, y cada vez que el alma intentaba hablar, tú lo llamabas ansiedad. Cada vez que la intuición susurraba, tú lo llamabas duda. Cada vez que el cuerpo se tensaba, tú lo llamabas estrés. Pero no eran síntomas, eran señales. Tu sistema entero pidiéndote volver. Volver a ti. Al niño que no quería rendirse. A la voz que no quería callar. Al ser que no se define por el pasado. La verdad definitiva no es que el trauma te define. Es que el trauma te revela. Porque fue en el momento exacto en el que dejaste de ser tú para sobrevivir, donde comenzó el mapa de regreso a casa. Cada máscara que creaste es la prueba de que querías ser visto. Cada silencio que soportaste es la prueba de que deseabas ser escuchado. Cada vez que te alejaste de ti, fue una semilla de regreso. La herida no es el final, es el inicio. Schopenhauer escribió que el dolor es el maestro más profundo del alma. Y por más que duela admitirlo, tenía razón. Sin dolor no hay despertar. Sin vacío no hay búsqueda. Sin sombra no hay luz real. Porque solo quien ha descendido lo suficiente en su propio abismo puede mirar a los ojos al otro y decir, «Te entiendo. He estado ahí». Ese es el verdadero poder. No la perfección. No la invulnerabilidad, sino la capacidad de haber tocado fondo y haber vuelto más humano. Y aquí está la verdad más hermosa y más difícil de aceptar. Tú no eras el problema, nunca lo fuiste, no eras demasiado emocional. Solo eras sensible en un mundo que no sabía sostener lo delicado. No eras complicado, solo eras profundo en un entorno que celebraba la superficialidad. No eras difícil de amar. Solo fuiste un niño pidiendo amor donde no había recursos emocionales para dártelo. La herida no nació de tu defecto, nació de un mundo desconectado, y tu personalidad fue la forma más creativa que encontraste para seguir vivo sin traicionarte por completo. Eres la versión más valiente de lo que sobrevivió, y ahora tienes una elección: seguir viviendo como eco de tu dolor, o comenzar a vivir como expresión de tu verdad.
No se trata de volver al yo original como si pudieras borrar el pasado. Se trata de integrar todo lo vivido, sin seguir cargándolo como condena. El verdadero despertar no es eliminar el trauma, es dejar de identificarte con él. Tú no eres la herida, eres la conciencia que la observa. Y si puedes observarla, ya no te controla. Jean-Paul Sartre decía que el ser humano no es lo que otros hicieron de él, sino lo que elige hacer con eso. Y tú estás justo ahí, en el umbral, entre la historia que te contaron y la historia que estás por escribir. No será fácil, no será lineal, pero valdrá cada segundo. Ahora mírate con otros ojos, con los ojos de quien ha bajado al fondo y ha regresado con luz. Tu ansiedad ya no es un enemigo, es una brújula. Tu tristeza ya no es debilidad, es memoria emocional. Tu rabia ya no es caos, es energía vital retenida demasiado tiempo. Todo lo que evitaste sentir era información. Todo lo que quisiste ocultar era parte de ti y ahora puedes integrarlo. No necesitas convertirte en alguien más. Solo necesitas dejar de ser quien nunca fuiste. El viaje nunca fue hacia afuera, siempre fue hacia adentro. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya lo intuías. Quizá nadie vino a salvarte, pero ahora sabes que tú puedes volver por ti. Y eso es libertad. Cierra los ojos, respira, y pregúntate con honestidad brutal, ¿estoy listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir como realmente soy? No hay respuestas correctas, solo un corazón que por fin volvió a latir con su propio ritmo.